Uno de los países más polémicos del continente americano es actualmente uno de los pocos lugares en donde el sistema socialista ha permanecido luego de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, no siempre fue el país de donde la gente huye en balsas. ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Se sabe que desde la antigüedad, Cuba fue habitada principalmente por tres grupos aborígenes: los taínos, los siboney y los guanatabey, cada uno con rasgos étnicos, lingüísticos y religiosos diferentes. Estos pueblos habrían llegado en 5 migraciones: la primera desde el Golfo de México, la segunda desde Centro y Sudamérica, la tercera desde Florida y el Valle del Mississippi, la cuarta taínos desde las Antillas y la quinta y última desde las costas de Venezuela. Aparentemente, esos grupos vivían en paz y se dedicaban tanto a la caza, recolección y a la alfarería, por lo que no hubo necesidad del desarrollo de grandes tecnologías bélicas. El 27 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegaría a la isla de Cuba, siendo el primer europeo en pisar la isla y quien la bautizó con el nombre de Juana. Sin embargo, la conquista de Cuba no se iniciaría hasta 2 décadas después, al mando de Diego Velázquez de Cuéllar, colono español que ya se había asentado en la isla de Española y que se convertiría en el primer gobernante. Como se imaginarán, la resistencia indígena no fue muy difícil de sofocar. Esta estuvo al mando del cacique taíno Atuey, quien en realidad provenía de la isla de Española luego de haber sido expulsado y tras su derrota habría sido quemado vivo en Baracoa en 1512. A Atuey se le conoce como el primer rebelde de América. Velázquez de Cuéllar fundaría las 7 primeras ciudades de la isla: Baracoa en 1512, Bayamo en 1513, Trinidad, Camagüey y Santi Spíritus en 1514, La Habana y Santiago de Cuba en 1515. En una primera instancia, Cuba sería tenencia del virreinato colombino desde 1511, primer virreinato establecido del cual Cristóbal Colón y su hijo sucesor Diego Colón serían virreyes. En 1535 pasaría a ser parte de una gobernación del Virreinato de Nueva España, virreinato que ocupaba todo este territorio. Durante el periodo colonial, la actividad económica se basó en el sistema en el cual a los colonos se le eran asignados las encomiendas en donde podían sustentarse con el trabajo indígena a cambio de educarlos, alimentarlos y cristianizarlos. Ante la muerte de gran parte de la población indígena, principalmente por las epidemias, se comenzaría la importación de esclavos traídos de África para complementar los trabajos. Con esto, Cuba no sería la excepción en Latinoamérica en el tema de mestizaje y clases sociales. Hacia el siglo XVII, Cuba conseguiría cierta prosperidad, por lo que por su ubicación geográfica sería invadida por diversos ataques piratas, principalmente provenientes de Francia, Reino Unido y Países Bajos. Entre estas invasiones destacan las de Jean David No y Henry Morgan. El siglo XVIII comenzaría con las reformas borbónicas de la corona española, lo que se traduciría en el mercantilismo económico que no permitía un libre comercio de los recursos de Cuba, especialmente el tabaco y la caña de azúcar. Esto comenzaría a causar descontentos tanto en Cuba como en el resto de colonias españolas en América. En este periodo también destaca la toma de La Habana durante la Guerra de los 7 años, en la que los británicos ocuparon la isla por 7 meses, pero que sería canjeada por la Florida. Sí, Cuba pudo haber hablado inglés de no ser por esto. Una década después, se crearía la Capitanía General de Cuba en 1777, con lo que la isla iría ganando más autonomía, ya que se iría desprendiendo de la Real Audiencia de Santo Domingo, aunque seguiría por debajo del Virreinato de Nueva España. Lo curioso es que a esta capitanía pertenecería la gobernación de la Luisiana española, es decir, todo ese territorio del actual Estados Unidos, hasta que fue devuelto a Francia en 1803. O sea, ¿Estados Unidos fue dependencia de Cuba? Nah, solo estoy bromeando. Hacia 1810, las diversas dependencias de España comenzarían a independizarse. Para 1825, ya todos los países continentales habían conseguido su independencia, a lo que las islas quedarían relegadas. Sin embargo, comenzarían a surgir algunos pensadores que promulgarían la ideología independentista, tales como el padre Félix Varela Morales, quien moriría en el exilio. Todas estas ideas independentistas no se verían plasmadas hasta 1868 con el Grito de Yara, concretado por Carlos Manuel de Céspedes, redactor del Manifiesto de la Junta Revolucionaria, en donde se exigía la independencia de Cuba, así como la abolición de la esclavitud. Esto significaría el inicio de la Guerra de los 10 años,
la cual fue una de las guerras independentistas más mortíferas con una cifra de más de 100.000 muertos, y que daría como resultado el Pacto de Sajón, en donde España consigue una victoria que impide la independencia cubana. Esta guerra sería sucedida por la Guerra Chiquita, en donde los cubanos al mando de Calixto García volverían a ser derrotados. A esto seguiría el periodo conocido como Tregua Fecunda, en la cual España aboliría la esclavitud en un intento de apaciguar las revueltas, cosa que no fue suficiente, pues los rebeldes cubanos se siguieron organizando de una mejor manera a la par que comenzarían las inversiones estadounidenses en la isla, es decir, iban ganando un gran aliado. La tercera guerra por la independencia estallaría en 1895 con el Grito de Baire, esta vez al mando de José Martí, y que hacia 1898 coincidiría con la guerra hispano-estadounidense, por lo que los cubanos obtendrían el apoyo de los estadounidenses para vencer a España, logrando así el desligue del imperio. Esta guerra sería la estocada final del que fue el Imperio Español, aunque volviendo al tema de Cuba, no tendría su independencia del todo, en vista que Estados Unidos la ocuparía militarmente hasta 1902, y bueno, luego la volvería a ocupar entre 1906 y 1909. Sí, el tío Sam nunca se queda satisfecho. En fin, el hecho es que con esto se daría inicio al periodo que el actual gobierno denomina como República Neocolonial, por la aliación que mantuvo con Estados Unidos desde la enmienda Platt, que se vería plasmado en el establecimiento de la base naval de Guantánamo. Por su parte, la disidencia cubana denomina a este periodo como Cuba Libre. Sí, como tu trago favorito. Por eso siempre digo, la libertad es relativa. El tema es que durante este periodo reinó una constante inestabilidad política en la que surgieron varios golpes de Estado. Además de la inestabilidad, reinaba una gran desigualdad en el país, en donde destacaba la entonces moderna Habana en Occidente, y contrastaba con la pobreza de las provincias de Oriente. La búsqueda de la igualdad fue el discurso con el que ascendería Gerardo Machado al poder en 1925. Machado fue admirador confeso de Mussolini e instauró progresivamente un régimen dictatorial en donde se atentó fuertemente contra la libertad de expresión. Sí, el populismo a veces es traicionero. El régimen de Machado acabaría en 1933, año de su derrocamiento. Aquí entraría un periodo de alta inestabilidad en donde se incluye la intervención de Estados Unidos y la sublevación de los sargentos, liderada por el sargento Fulgencio Batista, quien tomaría el poder del ejército y tras el cual se instauraría un gobierno conocido como la Pentarquía y posteriormente el gobierno de los 100 días. Y aquí en adelante entraría un periodo democrático. Batista obtendría el poder en 1940, año que entraría en vigor una nueva constitución. Durante su primer gobierno, Batista conseguiría cierto crecimiento económico, aunque sus sucesores no lograrían mantener este progreso. Ante esto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, organizaría un nuevo golpe de Estado, aludiendo a la corrupción generalizada durante el gobierno de Carlos Príos Socarrás. Sí, este chico no se quedaba tranquilo. Con esto, se daría inicio al periodo de dictadura de Batista, la cual se caracterizó por un notable crecimiento de la desigualdad en Cuba. ¿Te acuerdas que te comenté que La Habana era mucho más rica que las provincias de Oriente? Pues ahora, aparte de ser más rica, se convertiría en el centro de todos los vicios, en donde miles de turistas iban en búsqueda de fiestas, drogas, casinos o prostitución, mientras la gran parte de la población sufría de hambre y necesidades básicas. Además, como todo punto de donde salen los vicios, la formación de diversas mafias y cárteles no serían ajenas. Toda esta desigualdad y descontento general sería el caldo de cultivo perfecto para un hecho sin precedentes, la famosa Revolución Cubana, en donde participarían diversos grupos revolucionarios como el Partido Socialista Popular, el Segundo Frente Nacional de Escambray, el Directorio Revolucionario del 13 de marzo y sobre todo el Movimiento 26 de julio, liderado por el abogado Fidel Castro, junto a otras figuras de la revolución como su hermano Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y el muy conocido médico argentino Ernesto Che Guevara, quien se convertiría en el símbolo de la revolución socialista a nivel internacional. Los revolucionarios, quienes se habían asentado en la Sierra Maestra de Cuba, lograrían derrotar a las fuerzas de Batista, consiguiendo el poder el 1 de enero de 1559 tras la toma de Santiago de Cuba. Sin embargo, Castro ocuparía en una primera instancia el cargo de primer ministro, bajo la presidencia de Osvaldo Ortigoz, aunque de facto se le atribuía más poder. Si bien en una primera instancia, Castro se negaba a que su revolución era de corte marxista-comunista,
ya en el poder, impulsaría una ley de reforma agraria, en donde se prepararía una gran cantidad de hectáreas y posteriormente haría lo mismo con varias empresas internacionales, entre ellas muchas estadounidenses, así como un paulatino acercamiento a la Unión Soviética. Sí, al tío Sam no le gusta esto. Con esto, crecería la cantidad de exiliados que migrarían principalmente a Estados Unidos, y a partir de aquí es cuando se dice que el pueblo cubano quedaría dividido en dos: los que estarían con el régimen y la disidencia cubana. La disidencia organizaría un intento de derrocar a Castro conocido como la invasión a la Bahía de Cochinos, que sería supuestamente respaldado por el gobierno de Estados Unidos, aunque la ayuda nunca llegó, por lo que fueron fácilmente derrotados. Esto no solo fue una victoria militar, sino también política, pues el régimen de Castro ganaría sustento popular y los estadounidenses serían vistos como los malvados yanquis que querían invadir Cuba. La respuesta de Estados Unidos, pues el bloqueo económico, que por la misma situación insular de Cuba, complicaría su situación más de lo usual, en vista que sin suministros comenzaría el desabastecimiento. En plena Guerra Fría, si te ganas anticuerpos con una de las superpotencias, pues automáticamente caes en los brazos de la otra. Así es, las relaciones se enlazaron tanto con la Unión Soviética que hasta les permitieron colocar bases nucleares en su territorio, hasta el punto de causar la recordada crisis de los misiles, en la que casi se desata la Tercera Guerra Mundial, pero que luego de acuerdos entre Kennedy y Khrushchev, se retirarían los misiles de Cuba, con la condición que Estados Unidos haga lo mismo en Turquía, y que además se comprometa a no intervenir en Cuba. Sí, Cuba quedaría ahora en manos totales del Gran Oso, quien quedaría feliz de tener un aliado a unas cuantas millas de su potencia rival. Ante los constantes bloqueos económicos, Cuba se convertiría en una economía subsidiada por la Unión Soviética, en la que podían incluso cambiar caña de azúcar por petróleo. Sí, tenerlo como aliado no tenía precio. Sin embargo, no todo sería gratis. Cuba pagaría estos subsidios con el envío de tropas en diversos episodios de la Guerra Fría alrededor del mundo, como Angola, el Congo, Yom Kippur en Israel, Vietnam, Somalia, Etiopía, Eritrea. ¡Wow! ¿Qué conflictos tan terribles deben haber tenido con todos esos países, como están tan cerca? Ahora, hablando fríamente de cómo el socialismo afectó a la población, pues esto es bastante relativo. Por un lado, la pobreza y la desigualdad se redujeron considerablemente. Los cubanos vivían sin lujos y con algo de austeridad, pero sin carencias de comida, salud y educación. Hasta incluso llegó a destacar en el ámbito olímpico. Por otro lado, la represión, el aislamiento y la falta de oportunidades para la gente que buscaba algo mejor fueron la cara de la otra moneda. ¿Tú qué dices? ¿Valió la pena la revolución cubana hasta antes de la caída de la Unión Soviética? Y lo siento por spoilearte, pero sí, como todo gran imperio, la Unión Soviética caería en 1991 y consecuentemente Cuba haría lo mismo. Al acabarse las subvenciones soviéticas, la crisis económica sería inminente, entrando al periodo conocido como el periodo especial. La Guerra Fría había acabado. Sin embargo, el régimen de Castro se negaba a abandonar el sistema socialista como lo haría el resto de países al este del telón de acero. Ante esto, el bloqueo económico de Estados Unidos permanecería vigente y el hambre y la miseria se agudizarían. Ante esta crisis se intensificaría la huida de los famosos balseros, quienes en búsqueda de una vida digna se aventuraban a embarcarse en frágiles embarcaciones donde muchos murieron ahogados, otros devorados por tiburones. Los que sobreviven se unirían a la disidencia cubana. Entrando ya al siglo XXI, la economía mejoraría progresivamente gracias a la inclusión del turismo, que había sido sumamente limitado. Cuba se iría abriendo poco a poco al mundo. En el 2008, Fidel Castro sería relevado por su hermano Raúl, quien también había participado de la revolución y que durante su mandato pasaría un hecho histórico. En 2015 se reabrirían las misiones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, después de décadas de enemistad. Y que si bien a la fecha las relaciones entre ambos países no son las mejores, pues tal vez este ha sido un primer paso. Ya estará en la gestión del actual presidente Miguel Díaz-Canel lograr que Cuba se siga reintegrando al mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿La revolución cubana ha sido un fracaso como muchos piensan o es un modelo que falló por las circunstancias? No te olvides de dejar tu comentario, de apoyarme con un like y suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima!